Bien, a continuación voy a estar creando la base de datos farmacia, pero en otra versión de Access. Entonces acá voy a abrir el programa. En este caso vamos a tener la pantalla dividida en 3 partes y en la parte de la derecha, donde dice base de datos en blanco, acá es donde vamos a colocar el nombre para nuestra base de datos. Vamos a llamarlo farmacia. Al igual que ocurre con todas las versiones, no importa si es 2019, 2021, siempre por defecto la ruta donde se almacenan los archivos es la carpeta documentos. Si yo quiero cambiar esa ruta, debemos hacer un clic en el icono de la carpeta para cambiar la ubicación de este archivo donde es que se va a almacenar. Desde acá también podemos asignarle un nombre en caso que no lo hayamos hecho antes. Una vez que encontramos la ubicación, yo en este caso voy a ir acá, voy a armar una carpetita y acá es donde lo voy a almacenar. Supongamos que yo ni siquiera le pongo el nombre, vamos a acá y le pongo crear. Automáticamente la base de datos ya está creada. Como no le puse un nombre, por defecto se llama database y está almacenado en mis documentos. Yo acá tengo dos opciones. Yo podría crear una nueva base de datos directamente, pero no me tengo que olvidar de eliminar esta database 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a cerrarlo y voy a buscar ese archivo que está creado. En la barra tareas me voy al explorador de archivos, voy a ingresar en documentos, que es donde está la base de datos, y acá voy a hacer clic derecho, cambiar nombre y le voy a poner el nombre farmacia. Voy a hacer clic derecho nuevamente, lo voy a cortar y voy a buscar la carpeta de el curso con el módulo 2. Y acá lo voy a estar pegando. Clic derecho y pegar. Entonces ahora ya tengo la base de datos en la carpeta correcta. Voy a hacer doble clic. Me aparece la advertencia de seguridad. Recuerden siempre habilitar el contenido. Una vez que ya lo tenemos habilitado, vamos a proceder a crear las tablas. Vamos a crear, nos vamos a la opción diseño de tabla, fíjense que está acá, y asignamos el nombre de los campos. La primera tabla que voy a crear va a ser la de medicamentos. Vamos a poner código de medicamento, nombre, precio. Y código de laboratorio. Acá aparece autonumeración, pero en realidad es un error de tipeo, un error mío. Sería numérico. O sea, no es autonumeración, sino que es numérico o número. Ya que no puede haber dos campos que sean autonuméricos, solamente puede haber uno. En esta versión de Access, una vez que cargamos los nombres de los campos, para elegir el tipo de dato, cuando lo desplegamos van a ver puede que haya una ligera diferencia con respecto a los nombres. Acá tenemos autonumeración, acá me dice texto corto y acá solamente tenemos la opción de texto, es lo mismo. En el caso de precio, desplegamos y elegimos moneda, y en código del laboratorio, desplegamos y elegimos número. Una vez que ya está todo esto, vamos a guardarlo. Podemos hacer clic derecho sobre la pestaña tabla 1 y elegir la opción guardar, o si no, en la parte superior donde tenemos la barra de título, también tenemos el icono con el disco guardar. Yo voy a hacer clic derecho acá en tabla 1 y lo voy a guardar con el nombre medicamentos y pongo aceptar. No hay ninguna clave principal definida. Recuerden que cuando sale este cartelito le decimos que no. Y vamos a crear nosotros manualmente la clave principal, o sea, la vamos a asignar. Hago un clic en el primer campo y acá vamos a la clave principal. Si por algún motivo no aparece clave principal acá, significa que estamos en otra pestaña diferente.
tenemos que asegurarnos de estar en herramientas de tabla y acá clave principal y ya tenemos la llavecita asignada. Guardamos nuevamente los cambios y cerramos. Ya tenemos lista la tabla de medicamentos. Nuevamente, crear, diseño de tabla y cargamos los otros datos, código de laboratorio y nombre. Igual que el anterior, el código va a ser autonumérico, así ponemos autonumeración y ya mismo le puedo asignar la clave principal. Vamos a guardarlo con el nombre de laboratorio. Y aceptamos. Vamos a cerrar. Nuevamente crear diseño de tabla, código de farmacia, nombre, dirección y localidad. Autonumeración, texto, texto, texto. Código de farmacia, clave principal. Clic derecho en tabla 1 y le ponemos como nombre farmacia. Vamos con la última tablita. Código de stock, código de farmacia, código de medicamento y cantidad. Autonumeración, código de farmacia, presten atención, acá sí o sí, número. Número y número. Y el primer campo es el que va a tener la llavecita. Stock disponible. Si en algún momento queremos cambiar el nombre de alguna tabla, esta tabla tiene que estar sí o sí cerrada. Y después podemos hacer clic derecho y cambiar el nombre de la tabla. Luego que las tablas son creadas, a continuación tenemos que relacionar estos datos. Para eso nos vamos a la pestaña Herramientas de base de datos que se encuentra en la parte superior. Del grupo Relaciones hacemos un clic en el icono Relaciones y necesitamos trabajar con todas las tablas. En vez de agregar una por una, que lo podemos hacer tranquilamente, podemos mantener presionado acá en farmacia y sin soltar arrastrar hacia abajo. Y después soltamos, una vez que está todo marcado. Presionamos en agregar y ahí vemos cómo se agregan automáticamente todas las tablas. En vez de agregar una por una, las agregamos todas al mismo tiempo. Si por algún motivo agregué una de más, esto lo voy a cerrar, voy a la tabla que sobra, hago clic derecho y elijo la opción Ocultar tabla. Ahora para relacionar los datos tenemos que hacer lo siguiente. Por un lado, podemos mantener presionado y cambiar de posición los elementos, hace mucho más cómodo y más ordenado. Empezamos acá, tenemos farmacia, código de farmacia, nombre, dirección y localidad. Y en la tabla, stock disponible, tenemos también un código de farmacia. Por lo tanto vamos a relacionarlo. Código de farmacia, mantengo presionado y arrastro encima de el campo código de farmacia. Una vez que soltamos aparece el cuadro de diálogo de relaciones. Importante exigir siempre la integridad referencial. Procedemos a crearlo y ahí ya lo tenemos. Código de medicamento con código de medicamento. Y hacemos lo mismo. Exigimos la integridad referencial y crear. Recuerden que la relación no hace falta que sea en una dirección, o sea, no es que yo tengo que sí o sí arrastrar esto y soltarlo acá. Yo tranquilamente puedo agarrar este campo y arrastrarlo al siguiente. Es lo mismo. Ahí ya tenemos lista la relación de las tablas. Una vez que están relacionadas, ahora en la pestaña Relaciones, hacemos clic derecho y lo guardamos. Y después lo cerramos. Tenemos que recordar el orden de los datos. Las tablas están relacionadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, stock disponible tiene código de farmacia
y código de medicamento. O sea, esta información depende de los datos que se encuentran en las respectivas tablas. Yo no puedo cargar stock disponible si todavía no cargué farmacia, ni tampoco puedo cargarlo si todavía no cargué medicamentos. Ahora bien, medicamentos también tiene un dato por el cual se está relacionando y medicamentos depende de la información que está en laboratorios. Por lo tanto, como está hecha la relación, las primeras tablas que voy a poder cargar va a ser laboratorio y después medicamentos. O puedo iniciar con farmacia. Puedo cargar farmacia primero, después laboratorio, después medicamentos y al final de todo, stock disponible. Así que vamos a volver a cerrar y vamos a empezar a cargar los datos. Habíamos dicho que podíamos cargar el laboratorio o la farmacia. Cualquiera de estos dos datos los puedo cargar primero. Esto es un PDF, así que tranquilamente puedo hacer doble clic, clic derecho, copiar, ir acá, clic derecho, pegar. O puedo usar el atajo de teclado, control C para copiar, control V para pegar. Y así voy cargando la información. Lo mismo en farmacia. Control C, control V. Y así vamos cargando las tablas. A continuación vamos a realizar, aunque sea un par de consultas, para que veamos cómo se hacen desde esta versión de Access. La primera consulta me dice mostrar un listado de los medicamentos cuyo laboratorio sea Vago o Pfizer. Por lo tanto, me voy a crear. Del grupo consultas, me voy a ir a diseño de consulta. Y como me pide trabajar con los medicamentos, me pide medicamentos y laboratorio. Así que marco medicamentos, agrego, marco laboratorios y agrego también. Si se me pasó de agregar una tabla de más, hago clic derecho en esa tabla y le pongo quitar tabla. La información que vayamos a pasar en la parte inferior va a depender mucho de qué datos queremos mostrar o qué datos consideramos importantes. En este caso me gustaría que aparezca el nombre y el precio de los medicamentos y le voy a agregar también el nombre del laboratorio. Antes de colocar los criterios para decirle a Access qué es lo que estamos buscando, la recomendación que yo siempre les doy es que presionen en el botón ejecutar para visualizar qué datos me está trayendo. Si por algún motivo el botón ejecutar no lo vemos, quiere decir que estamos en otra pestaña distinta. Tenemos que asegurarnos de estar en herramientas de consultas. Y ahí presionamos en ejecutar. Vemos que nos está trayendo toda la información. ¿Cómo hago para regresar a donde estaba recién? Me posiciono en la pestaña, hago clic derecho y me voy a Vista Diseño. Una vez que estoy acá, me pedía Vago o Pfizer. Por lo tanto, acá en la parte inferior, en el criterio, me posiciono en la columna del nombre del laboratorio y escribo el nombre. Pongo Vago o Pfizer. Hago un clic en otro rengloncito y vuelvo a ejecutarlo. Y vemos cómo trae la información. Siempre recuerden tener cuidado con los acentos. Las mayúsculas no importan, pero los acentos sí. Ya que si no lo coloco, vemos que no me trae la información correcta. Volvemos a ejecutar y esta consulta podemos guardarla. Muy bien. Mostrar las farmacias que son solo de Morón. De vuelta, crear, diseño de consulta. Me piden las farmacias. Voy a agregar y cerrar. Para traer todos los datos, ya que solamente voy a trabajar con esta tabla, voy a hacer doble clic en el título farmacia. Una vez que todo se marca, me posiciono en cualquiera de estos campos, mantengo presionado y sin soltar arrastro
hasta la parte inferior. Y vemos cómo trajo todos los datos. Voy a ejecutar y vemos que me trae toda la información. Me pedía solo de Morón. Así que en el criterio de la localidad colocamos Morón. Es importante siempre prestar atención, no solamente posicionarnos en la fila correcta, que son los criterios, sino que además colocarnos en la columna correcta. Yo no puedo ir a códigos de farmacia y poner Morón, porque cuando quiera ejecutarlo me va a tirar un error. Me dice, no coinciden los tipos de datos. Claro, no coinciden porque código de farmacia es un número y yo en este campo estoy buscando un texto. Entonces, siempre presten atención en qué columna van a cargar los datos. Ahí ya lo tenemos y me muestra solo los de la localidad de Morón. Y lo voy a guardar. Bueno, ya que estamos, vamos a hacerlo completito. En la consulta número 3, realizar un listado con los medicamentos cuyo nombre inicie con vocal. Acá me pide solo los medicamentos, así que me voy a crear diseño de consulta nuevamente, marco la tabla de medicamentos y la agrego. Luego cierro este cartelito. Hago doble clic en el nombre de la tabla y me traigo todos los campos. Me pedía que los nombres inicien con vocal, por lo tanto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos la comilla, abro un corchete y dentro coloco las vocales separadas por una coma. A continuación cierro el corchete, pongo un asterisco y no me tengo que olvidar de cerrar las comillas. Si está todo correcto, en el momento que hagamos un clic en otra columna o en otro renglón, automáticamente Access me va a colocar la palabra como. Ejecutamos y ahí me trae el listado de los medicamentos cuyo nombre inician con vocal. Y ahí lo guardamos. Lo guardo como consulta 3 y lo cierro. Mostrar un listado de medicamentos cuyo precio sea entre 800 y 1000. Vamos a crear nuevamente diseño de consulta, otra vez los medicamentos. Voy a traer todos los datos. Y acá en precio, en el criterio, voy a colocar entre 800 y 1000. Vamos a ejecutar. Ahí tenemos la información y podemos guardar. Mostrar los medicamentos cuyo precio sea mayor a 1000. Nuevamente, crear, diseño de consulta, trabajo solo con los medicamentos. Y en este caso el precio tiene que ser superior, o sea mayor, y colocamos el 1000. Y cerramos. La última consulta muestra un listado que permite ver los medicamentos que hay disponibles en Castelar. Medicamentos. Y necesito las farmacias, que es donde tengo la localidad. Así como está, no se olviden de este detalle. Si las tablas que se traen no están relacionadas, lo que me va a traer son datos duplicados. Así que sí o sí necesitamos colocar una tabla que me permita conectar las que se encuentran en pantalla, o sea que me sirva como puente, como nexo. En este caso, la tabla que se conecta con estas dos es stock disponible. Puedo dejarla incluso en el medio para verla mejor. Stock disponible no voy a usar absolutamente nada, solamente la coloco acá para que me cree una conexión, nada más. Medicamentos, nombre, precio. Y la farmacia voy a traer el nombre, la dirección y la localidad. Así tengo bien completito todos los datos. Si yo ejecuto, vemos que me trae toda la información. Y acá en localidad me trae estas localidades. Y yo necesito las que son el de Castelar. Y ahí ya tenemos todo guardado. Si quiero visualizar bien la dirección, me posiciono acá en la parte superior y puedo estirar un poquito el tamaño. Así veo todos los datos.
Guardamos esta consulta y podemos cerrarla sin problema. A continuación, luego de las consultas, nos pide crear un informe para cada una de las tablas. Para eso, vamos a marcar una tabla, crear, y nos vamos a la opción de informe. Casi en lo último, ahí tenemos el informe. Ahí ya tenemos creado todo. Guardamos la información. Solamente eso. Es simplemente crearlo y guardarlo. Hacemos clic en laboratorio, crear, informe, y ahí ya queda creado. Guardamos, le dejamos el mismo nombre y cerramos. Crear, informe, guardamos, cerramos. La última tablita, crear informe, guardar y cerrar. Si en algún momento nos confundimos, supongamos que queríamos crear el informe para medicamentos y teníamos activada otra tabla, e igualmente lo guardamos, para poder eliminarlo, yo tengo que hacer clic derecho sobre el elemento que quiero borrar y le pongo eliminar. Ahí ya lo tengo listo. Lo último que nos queda son los formularios. Crear un formulario para cada tabla e insertar los botones correspondientes para poder desplazarnos por los registros. Marco la tabla, me voy a crear y acá en el grupo que está en el medio elijo la opción formulario. Para poder crear los botones, me voy a la pestaña Farmacia, clic derecho, Vista Diseño, y acá voy a bajar un chiquitín. Para poder insertar los botones, tengo que estar en la ficha Diseño. Si el grupo Controles no lo estoy visualizando, lo más probable es que esté en otra pestaña distinta. Me voy a Herramientas de Diseño de Formulario, me quedo en la pestaña Diseño, y acá tenemos el cuarto icono, que es el del botón, que tiene unas crucecitas. Hacemos un clic para seleccionarlo y acá, justo por encima de pie de formulario, un chiquitín más arriba, dibujo un botón. Una vez que lo dibujé, me quedo en la primera categoría, que es navegación de registros, y en el grupo acciones voy al que dice ir al primer registro. Paso siguiente, acá podríamos elegir si quiero una imagen para mi botón o quiero que se muestre un texto. Eso ya depende de cada uno. Yo siempre le voy a dejar un texto. Podemos ir al siguiente paso o finalizar directamente. El siguiente paso me pide qué nombre desea dar al botón. Esto nosotros no lo tocamos para nada. Así que vamos a finalizar. Nuevamente vuelvo al botón, dibujo un botón nuevo y voy con la siguiente opción, que es ir al registro anterior. Siguiente, coloco un texto y me voy a finalizar directamente, o sea, no voy al paso siguiente. Finalizar. Vamos con el siguiente botón, ir al registro siguiente, texto, finalizar. Y el último botón, porque son solamente 4, ir al último registro, siguiente, texto y finalizar. Ahí ya tenemos los botones listos. Hago clic derecho en la pestaña Farmacia, me voy a la vista formulario y pruebo los botones. Último registro, primer registro, siguiente, anterior. Y ahí ya lo tenemos listo. Este lo guardamos y lo cerramos. Repetimos lo mismo para cada una de las tablas. Marco la tabla, crear, formulario, me voy a la pestaña, no se olviden de este paso, vista diseño. Y ahí creo los botones. Siempre van a ser los mismos. Navegación de registro y las últimas 4 opciones. Ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al registro siguiente, ir al último registro.
Y para poder verlo, clic derecho, Vista formulario. Guardamos y cerramos. Y se repite después el mismo proceso para las últimas dos tablas.